El vapor subía de la sopa como fantasmas silenciosos. En la mesa del rincón, junto a la ventana empañada, un niño pequeño sostenía la cuchara con manos que temblaban más por el miedo que por el frío. Sus ojos oscuros no miraban la comida, sino hacia la puerta, como un animal asustado esperando que su depredador apareciera en cualquier momento. La mujer detrás del mostrador no decía nada. Nunca lo hacía. Solo deslizaba el plato caliente sobre la mesa rayada y regresaba a sus ollas, fingiendo que no veía las marcas en los brazos del pequeño, fingiendo que no notaba cómo se sobresaltaba cada vez que sonaba la campana de la entrada. El restaurante olía a aceite usado y esperanza rancia. Las moscas danzaban perezosas alrededor de las lámparas amarillentas mientras afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente. Nadie más parecía ver al niño que comía como si cada bocado fuera el último. Nadie más parecía escuchar el silencio, que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Ella limpiaba los mismos vasos una y otra vez esperando. Siempre esperando que algo cambiara, que alguien preguntara, que el mundo dejara de girar tan rápido como para no ver lo que pasaba en esa mesa del rincón. El reloj de la pared marcaba las 3:47 p.m., como todos los días. Como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar donde los secretos se alimentaban tanto como los cuerpos hambrientos. Pero ese día, algo en el aire era diferente. Algo que ninguno de los dos podía imaginar aún. El silencio que los había protegido durante meses estaba a punto de romperse para siempre. María Elena Vázquez tenía 58 años y manos que conocían cada cicatriz de ese pequeño restaurante. Había visto pasar gobiernos, temporadas de lluvia que inundaban la calle, y clientes que venían con hambre de comida y de compañía. Pero nunca había visto algo como Diego. El niño tenía 8 años y llegaba siempre a la misma hora, siempre con la misma expresión de terror silencioso. No pedía nada. Simplemente se sentaba en la mesa del rincón y esperaba. María Elena. Nunca preguntó su nombre. Lo descubrió cuando escuchó a una mujer gritarle desde la calle: «Diego, ven acá ahora mismo». El niño había salido corriendo como si el diablo lo persiguiera. Desde entonces, todos los días, María Elena preparaba un plato extra. Arroz con pollo, sopa de lentejas, lo que tuviera más caliente y nutritivo. Lo dejaba frente a él sin decir palabra, porque había aprendido que las palabras a veces duelen más que los golpes. El protocolo era simple. Los servicios sociales necesitaban evidencia, denuncias formales, testimonios. Pero ¿cómo denuncias a una madre que pega cuando el niño nunca te ha dicho que ella le pega? ¿Cómo llamas a las autoridades cuando tu única prueba es la forma en que un pequeño come como si fuera su última comida? María Elena había intentado una vez. Marcó el número de la línea de ayuda infantil. ¿Cuál es su relación con el menor?, le preguntaron. ¿Ha sido testigo directo de algún acto de violencia? No. Solo era una mujer que veía moretones que se desvanecían y aparecían como estaciones. Colgó el teléfono. El sistema tenía sus reglas, y la intuición de una cocinera de barrio no figuraba entre las evidencias válidas. El padre Miguel había notado a Diego durante las misas de los domingos. El niño se sentaba en la última fila, siempre solo, con una camisa que le quedaba grande y zapatos que habían conocido mejores días. Lo que más le llamaba la atención no era su pobreza, sino su silencio. Un silencio tan profundo que parecía tragarse las oraciones a su alrededor. «Es hijo de Carmen Herrera», le había dicho doña Rosa después de misa. Pobre mujer, quedó sola cuando el marido se fue. Trabaja en 3 lugares para mantener al niño. El padre Miguel asintió, pero algo no encajaba. Había visto madres solteras luchando, había visto pobreza, había visto desesperación, pero nunca había visto a un niño que parecía disculparse por existir. Un día, Diego se acercó al confesionario. El padre Miguel esperó. El niño solo susurró: «Padre, ¿es pecado tener miedo de tu mamá?». La pregunta se clavó en el corazón del sacerdote como una astilla de hielo. «No, hijo. Nunca es pecado tener miedo cuando alguien te lastima». Diego no dijo nada más.
Solo salió corriendo. Desde entonces, el padre Miguel comenzó a preguntar discretamente. Visitaba el vecindario, hablaba con los comerciantes, observaba. Y fue así como conoció a María Elena, la mujer del restaurante que alimentaba al niño todos los días, sin hacer preguntas. Yo también lo veo, le confesó ella una tarde. Ese niño carga algo demasiado pesado para sus huesos pequeños. El padre Miguel había bautizado a Diego 3 años atrás. Recordaba cómo Carmen lo había sostenido, cómo había sonreído para las fotos. Pero también recordaba algo en sus ojos, una dureza que no concordaba con la alegría del momento. Tenemos que hacer algo, murmuró, más para sí mismo que para María Elena. ¿Pero qué? ¿Cómo salvas a un niño que nunca pide ayuda? La oficial Sandra Morales había patrullado ese barrio durante 12 años. Conocía cada esquina, cada negocio, cada familia problemática. Cuando recibió la primera llamada sobre ruidos extraños, en el apartamento de Carmen Herrera, no le dio mucha importancia. Los vecinos siempre se quejaban de algo. Tocó la puerta. Carmen abrió con una sonrisa perfecta, el tipo de sonrisa que Sandra había aprendido a desconfiar después de tantos años en las calles. ¿Algún problema oficial? Diego estaba detrás de ella, pegado a su pierna como sombra. Solo una revisión de rutina. Los vecinos reportaron algunos ruidos. Estábamos moviendo muebles, respondió Carmen sin dudar. ¿Verdad, Diego? El niño asintió rápidamente, demasiado rápidamente. Sandra escribió en su reporte: falsa alarma. Familia cooperativa, sin signos de violencia doméstica. Había visto el apartamento limpio, a la madre solícita, al niño aparentemente sano. Protocolo cumplido. Pero esa noche, Sandra no pudo dormir. Algo en los ojos de Diego la perseguía. Una vacuidad que no era normal en un niño de 8 años. Había visto esa mirada antes, en víctimas de abuso que habían aprendido a callar para sobrevivir. Regresó 2 veces más en las siguientes semanas. Siempre la misma escena. Carmen perfecta. Diego silencioso. Apartamento impecable. Siempre el mismo reporte, sin evidencia de maltrato. Pero Sandra comenzó a notar detalles. Cómo Diego se encogía cuando Carmen alzaba la voz. Cómo nunca hablaba en presencia de su madre. Cómo sus brazos siempre estaban cubiertos, incluso en días calurosos. Tal vez estoy paranoica, se decía. Después de todo, no todos los niños tímidos son maltratados. No todas las madres estrictas son abusivas. Pero la duda había echado raíces. Y Sandra sabía, por experiencia, que la duda raramente miente. María Elena decidió romper su silencio. No podía seguir siendo solo una observadora mientras Diego se desvanecía un poco más cada día. Comenzó a tomar fotos discretas de los moretones del niño, a anotar fechas y horarios en un cuaderno viejo que guardaba bajo el mostrador. 15 de marzo, moretón en el cuello, forma de dedos. 18 de marzo, rasguño en la mejilla, dice que se cayó. 22 de marzo, no vino, primera vez en 2 meses. Cada entrada era una pequeña traición al silencio que los había protegido. Mientras tanto, la oficial Sandra Morales había comenzado su propia investigación paralela. Revisaba los archivos de llamadas del barrio, hablaba con maestros de la escuela de Diego, visitaba a los vecinos fuera de servicio. Lo que encontró la inquietó. Un patrón de comportamiento que había pasado desapercibido porque Diego nunca causaba problemas. Es el niño más callado de la clase, le dijo la maestra. Nunca participa, pero tampoco molesta. A veces lo encuentro durmiendo en su pupitre. Cuando le pregunto si está bien, solo asiente. El padre Miguel se convirtió en el enlace involuntario entre ambas mujeres. En el confesionario, escuchaba las angustias de María Elena. Padre, ¿es pecado no hacer nada cuando sabes que un niño sufre? Y en las calles, se cruzaba con Sandra, quien le preguntaba sutilmente sobre las familias del barrio. El tiempo corría contra ellos como arena entre los dedos. Cada día que pasaba, Diego parecía más frágil, más ausente. María Elena aumentó las porciones de comida, como si pudiera alimentar no solo su hambre física,
sino también el vacío en sus ojos. Sandra intensificó sus patrullajes, apareciendo casualmente cerca del apartamento de Carmen más seguido. Pero necesitaba más. ¿Qué sospechas para actuar? Ambos caminos convergían hacia la misma terrible verdad. El sistema protege a quienes saben jugar sus reglas, no a quienes más necesitan protección. Fue un martes cuando Diego no apareció. María Elena esperó hasta las 5 de la tarde, limpiando los mismos platos una y otra vez, mirando hacia la puerta cada vez que sonaba la campana. El plato de arroz con pollo se enfrió sobre el mostrador como una promesa rota. Al día siguiente tampoco vino. Ni el jueves. El viernes, María Elena no pudo más. Cerró el restaurante temprano y caminó las 6 cuadras hasta el edificio, donde vivía Diego. Subió las escaleras de concreto que olían a humedad y desesperanza, hasta llegar al apartamento 3B. Tocó la puerta con manos que temblaban. Carmen abrió, sorprendida. Detrás de ella María Elena pudo ver a Diego sentado en el suelo, demasiado quieto, con una venda en la frente. ¿Qué quiere? Vine a ver cómo estaba el niño. No ha venido al restaurante. Diego está castigado. No es asunto suyo. Pero, en ese momento, los ojos de Diego encontraron los de María Elena. Y en esa mirada, ella vio algo que la partió por la mitad. Gratitud pura. Gratitud por haber sido visto, por haber sido alimentado, por haber importado lo suficiente como para que alguien preguntara por él. Solo quería asegurarme de que estuviera bien, murmuró María Elena, pero sus palabras estaban dirigidas a Diego, no a Carmen. El niño movió los labios sin sonido, formando 2 palabras que solo ella pudo entender. Gracias, señora. Carmen cerró la puerta con fuerza, pero ya era demasiado tarde. El momento había existido. La conexión había sido real. Diego ya no estaba completamente solo en el mundo, y María Elena ya no podía fingir que no sabía lo que tenía que hacer. Esa noche, por primera vez en meses, María Elena no durmió. Pero no era por culpa. Era por determinación. La maestra de Diego, Elena Ruiz, había guardado silencio demasiado tiempo. Cuando el niño llegó a clases con la venda en la frente y una historia sobre haberse caído de la bicicleta, algo dentro de ella se rompió. Diego nunca había mencionado tener una bicicleta. Esa tarde, después de clases, Elena abrió el cajón de su escritorio y sacó una carpeta que había estado llenando durante meses sin darse cuenta completamente. Dibujos de Diego. Casas sin ventanas, figuras humanas sin rostros, cielos siempre negros. Tareas escolares donde escribía frases como «Mi mamá está cansada» o «Me gusta estar callado». Lo más revelador era un ensayo que había escrito 2 semanas atrás sobre mi día favorito. Mi día favorito es cuando como en el restaurante de la señora María. Ella no me grita y la comida está caliente. Me gustaría vivir ahí. Elena tomó su teléfono y marcó el número de servicios sociales. Esta vez tenía evidencia documental, patrones de comportamiento registrados durante meses, fotografías de los trabajos del niño. Mientras Elena compilaba su reporte, la oficial Sandra Morales recibía una llamada que cambiaría todo. Una vecina finalmente había decidido hablar. Oficial, anoche escuché gritos terribles del apartamento 3B. Y luego, silencio. Un silencio que me dio más miedo que los gritos. Sandra corrió hacia su patrulla, pero el tráfico de la tarde la mantuvo atrapada en las calles congestionadas. Su radio crepitaba con otras emergencias, otras prioridades del sistema que siempre parecía moverse demasiado lento cuando los niños estaban en peligro. El padre Miguel, mientras tanto, había contactado a María Elena. «Tenemos que actuar ahora», le dijo por teléfono. «No podemos esperar más». Todos los hilos se tensaban al mismo tiempo, pero el reloj seguía corriendo. Y en el apartamento 3B, Diego estaba más solo que nunca. La trabajadora social, Carmen Rodríguez, recibió 3 llamadas en 1 hora. La maestra Elena Ruiz con documentación detallada, la oficial Sandra Morales con reportes de vecinos, y una denuncia anónima desde un restaurante local. Después de 2 años manejando casos similares,
Carmen sabía reconocer cuándo las coincidencias dejaban de ser casuales. Necesito una orden de protección inmediata, le dijo a su supervisora Marta Salinas. Tengo evidencia suficiente de múltiples fuentes independientes. Marta revisó los documentos con la expresión cansada de quien había visto demasiados casos. Carmen, la madre no tiene antecedentes. Trabaja en 3 empleos. Mantiene al niño escolarizado. Paga su renta. El apartamento siempre está limpio cuando van las inspecciones. Pero mire los dibujos del niño. Lea sus composiciones. Los dibujos no son evidencia legal. Necesitamos algo más sólido. Mientras tanto, en la comisaría, Sandra llenaba formularios de emergencia. Su jefe, el sargento Torres, la escuchó con paciencia antes de suspirar. Morales, has ido a esa casa 4 veces. Nunca has visto agresión directa. Los servicios sociales necesitan más que sospechas. Sargento, ese niño está gritando ayuda con su silencio. Entiendo tu frustración, pero no podemos actuar basados en instintos. El teléfono de Carmen Rodríguez sonó nuevamente. Era una voz que no reconocía. Soy María Elena Vázquez. Tengo fotos, fechas, evidencia de 2 meses. Ese niño viene a mi restaurante todos los días con moretones nuevos. Por primera vez en horas, Carmen sintió que tenía lo que necesitaba. ¿Puede venir a mi oficina ahora mismo? Ya estoy en camino. El sistema, lento y burocrático, finalmente comenzaba a moverse. Pero afuera, el cielo se oscurecía, y en algún lugar, Diego esperaba. A las 7:47 p.m., 3 vehículos se detuvieron frente al edificio de apartamentos. Carmen Rodríguez llevaba la orden de protección temporal en una mano y su corazón en la garganta. La oficial Sandra Morales la acompañaba, junto con 2 agentes de apoyo. María Elena había insistido en ir también. Déjeme hablar con él, primero, pidió María Elena. Me conoce, confía en mí. Subieron las escaleras en silencio. Desde el apartamento 3B se escuchaba el sonido de una televisión, demasiado alto, como intentando cubrir algo. Carmen tocó la puerta con autoridad. Servicios sociales, abra la puerta, por favor. El silencio fue inmediato. La televisión se apagó. Pasos lentos hacia la puerta. Carmen Herrera abrió, pero esta vez su sonrisa perfecta había desaparecido. Sus ojos saltaron de un oficial a otro, calculando, midiendo sus opciones. Tenemos una orden de protección temporal para Diego, anunció Carmen Rodríguez. Necesitamos verlo ahora. No está aquí, está con su abuela. Señora Herrera, sabemos que está aquí, intervino Sandra con voz firme pero no agresiva. Fue entonces cuando María Elena se adelantó. Diego, soy la señora del restaurante, ¿puedes venir conmigo? Tengo sopa caliente esperándote. Un sonido pequeño vino desde el interior del apartamento. Un sollozo ahogado. Carmen Herrera cerró los ojos, derrotada. Cuando los abrió, había lágrimas corriendo por sus mejillas. No quería lastimarlo. Susurró. Yo no sabía cómo parar. Sandra entró al apartamento y encontró a Diego escondido debajo de la mesa del comedor, abrazando una almohada. Cuando vio a María Elena, extendió sus brazos pequeños hacia ella. Por primera vez en meses, Diego habló. ¿Puedo ir contigo, señora María? El helicóptero que había aterrizado en el estacionamiento del restaurante esa mañana había sido de un noticiero. Alguien había filtrado la historia. Pero esa noche lo único que importaba era que Diego estaba seguro. 6 meses después, Diego aún se sienta en la misma mesa del rincón. Pero ahora sonríe cuando María Elena le sirve el plato. Ahora pregunta por los ingredientes, ayuda a limpiar las mesas, y a veces hasta ríe cuando otros niños del barrio vienen a almorzar. Su madre, Carmen, está en terapia psicológica intensiva. No era un monstruo, era una mujer rota que repetía los patrones de su propia infancia. El sistema que tardó tanto en escuchar también le ofreció una segunda oportunidad para sanar. La oficial Sandra Morales cambió los protocolos de su distrito. Ahora las sospechas fundadas tienen el mismo peso que las evidencias físicas, en casos de maltrato infantil.
Los niños hablan de maneras que no siempre entendemos, escribió en su reporte final. El padre Miguel bautizó a Diego por segunda vez, simbólicamente. Renacimiento, lo llamó. Una nueva vida construida sobre la base de quienes se atrevieron a ver, a actuar, a romper el silencio cómplice. Y María Elena sigue cocinando. Pero ahora sabe que alimentar cuerpos es solo el principio. A veces alimentamos almas, esperanzas, futuros que estaban a punto de apagarse. El helicóptero de las noticias grabó la historia, pero se perdió lo más importante, que la verdadera noticia no era el rescue espectacular, sino los meses de gestos silenciosos que lo hicieron posible. Las comidas servidas sin preguntas, las dudas que se convirtieron en acción, la fe que persistió cuando la evidencia no alcanzaba. ¿Cuántos Diego hay sentados en mesas de restaurantes, aulas de escuela o paradas de autobús cerca de ti? ¿Cuántas veces has visto algo y elegido no ver? La pregunta no es si puedes salvar al mundo. La pregunta es si puedes ver al niño que está pidiendo ayuda en silencio, esperando que alguien por favor note que existe.